Como se le reprochaba por su pobreza lo inútil que era su amor a la sabiduría, cuentan que previendo, gracias a sus conocimientos de astronomía, que habría buena cosecha de aceitunas cuando todavía era invierno, entregó fianzas con el poco dinero que tenía para arrendar todos los molinos de aceite de Mileto y de Quíos. Cuando llegó el momento oportuno, muchos los buscaban a la vez y apresuradamente, y él los realquiló en las condiciones que quiso. Y habiendo reunido mucho dinero, demostró que es fácil para los filósofos enriquecerse si quieren, pero que no es eso por lo que se afanan. Los ingenios de Dédalo, con David Lorenzo, en Afkar Media. Desde el comienzo, la vida vegetal ha intrigado al ser humano. Rodeados de bosques, de selvas, rodeados de planicies repletas de plantas de una diversidad exuberante, infinita. Infinita a nuestros ojos y a nuestro entendimiento. La vida vegetal todavía sigue siendo un desafío, como bien conocen los biólogos. ¿Qué entrañan las plantas? ¿Qué entraña su magnífica diversidad de especies? Y la clase de compuestos que son capaces de producir, de sintetizar como pequeños laboratorios vivientes. Compuestos de los que extraemos nuestras medicinas. Estructuras que nos han permitido pasar a convertirnos de seres que apenas podían vivir en la naturaleza a la civilización que hoy conocemos. A las plantas les debemos nuestra existencia, la vida animal. Debemos la existencia también de vida al planeta. Pero a las plantas, por encima de todo, les debemos el paso de un estado de nómadas, buscadores de alimentos de otros animales, de recolectores, a una civilización de cultivadores. Una especie capaz de domesticar hasta un cierto punto el proceso por el cual las plantas se generan, crecen y se relacionan, permitiendo de esta manera asegurarnos el alimento y las provisiones de una manera que podamos reconocer mediante la razón, mediante ciclos y mediante sistemas y modelos que se pueden predecir. Las plantas, esas formas de vida misteriosas, son a las cuales les debemos todo cuanto conocemos que nos hace ser civilización. Y por eso, hoy en este episodio de Los Ingenios de Dédalo, les presento cómo nos hemos ido relacionando a través de los milenios con la vegetación que nos rodeaba. Imaginemos de nuevo, como hemos hecho en anteriores capítulos, a esas pequeñas comunidades humanas, primigenias, acostumbrados a cazar, a recolectar. No nos es difícil pensar en distintos grupos de seres humanos destinados a diversas funciones, tanto en el lugar en el que se vive, como en expediciones a los alrededores, pues para buscar animales, para intentar recolectar frutos, brotes, hojas, tallos, incluso raíces. Pero, ¿cómo saber cuál de esas partes de los vegetales, cuál de esas formas de vida son comestibles o cuáles otras pueden sernos venenosas y por tanto dañinas? Mediante la observación de los animales, mediante el análisis racional, mediante el estudio de los frutos, mediante la prueba y error, también en muchos casos. De aquí, de este estudio, fruto del pasado recolector del ser humano, que todavía nos sigue llamando instintivamente, nacieron dos ramas que son hoy día fundamentales. La primera, ser capaces de discernir
qué plantas pueden ser beneficiosas frente a enfermedades, frente a dolencias. De ahí surge la fitoterapia y la farmacopea. La farmacopea, que es la que permite el fundamento de los fármacos que hoy disponemos. ¿Fruto del estudio científico en el laboratorio? Sí, pero previamente, y siempre sin olvidar este origen y este presente también, fruto del análisis de aquellos compuestos que sintetizan las plantas y su efecto sobre nuestros organismos. Pero por otra parte, surgió un cambio en la dieta, un cambio trascendental en la alimentación que nos permitió conseguir oligoelementos y desarrollar nuestra capacidad cerebral. Y a partir de ahí, dada la importancia de los frutos y de las distintas partes comestibles de las plantas, es cuando surgió su estudio. Porque de entre todos los seres humanos siempre hay un pequeño porcentaje de ellos más observador, más reflexivo que la mayoría, y que se han dedicado a estudiar, a contemplar, quizás en contra de la opinión de sus semejantes, los ciclos de esas plantas, el trato de relación con los animales a su alrededor. ¿Por qué un conejo se come una planta y por qué otra no? ¿Por qué esos frutos son repudiados por un gorrión y cualesquiera otros, sin embargo, son deseados? El estudio de las plantas conllevó algunos conocimientos vinculados al clima, vinculados a los ciclos de la luna, vinculados también a las estaciones y al paisaje, al agua, a si hay agua o no. Esos ciclos que fueron estudiados de cómo se producen y se propagan las plantas dieron lugar a pequeños intentos para controlar su propagación y poder así tener los primeros cultivos. Intentos en muchas ocasiones, sospechamos, fallidos, pero en muchas otras, o al menos con especies que nos resultaron más dóciles de domesticar, en las que pudimos darles los factores de humedad, de temperatura, de nutrientes y de exposición a la luz solar que necesitaban para germinar y germinar de una manera controlada y predecible. Así es como surgió la agricultura, y de esa manera nos volvimos sedentarios. Y en ese tránsito de especie nómada sedentaria, no solamente mejoramos en nuestra posición a nivel de adquirir alimentos y de sentirnos seguros frente a la inmensidad cambiante de la vida, sino que también nos produjo diversos cambios sociales. Porque pasamos de un estado en el que necesitábamos ese colchón fronterizo de la naturaleza, pensemos en los bosques frondosos donde proliferan los animales, donde proliferan los frutos que recolectar. También podemos pensar en las selvas, son equivalentes. O en las estepas y las llanuras, serpenteadas por los ríos y por las montañas, misma situación. Que, sin embargo, de repente, ante la domesticación de diversas especies vegetales, se hacen innecesarias. Comienza la tala, comienza la apropiación de campos, de terrenos, como bien apuntaba Rousseau en su obra sobre la desigualdad entre los hombres. Así comienza no solamente un estado de mayor seguridad, sino también el capitalismo como lo conocemos. Y sin pertenecer, sin posicionarme a favor de ninguna postura económica, lo cierto es que el paso de ser de cazadores y recolectores a ser cultivadores supuso también una adquisición descontrolada de tierras. Simplemente, quien más podía proveer a otras personas para que la ayudasen a talar, más campo se quedaba. También es fácil entender que en el origen, ese origen nómada, no todos los grupos humanos
fueron precisamente transversales y podríamos decir asimilados a lo que hoy podemos decir como democracia, siendo bastante presentistas. No había transversalidad, había una jerarquía entre cultural, por decirlo de alguna manera, cultural y religiosa, y militar, en el sentido de que los cazadores-recolectores, que son los proveedores de alimentos al grupo humano, son los que llevan la voz cantante, o intentan llevarla. Pero ahora tenían que lidiar, una vez que comienza el sedentarismo, tienen que lidiar con los cultivadores. Los cultivadores suponen un poder. Ya no hacen tan necesarios a los cazadores-recolectores y, por si fuera poco, tienen bienes que poder intercambiar con otras poblaciones y, por tanto, logran poder. Y con ese poder comienzan jerarquías totalizantes, de una manera mucho más agresiva que los cazadores-recolectores. Ese mundo que tan distante, pero que nos recuerda a los muy posteriores ecosomédicos, donde podían destacar en el arte de la guerra. Podemos imaginar perfectamente el arte de la caza o la destreza al recolectar de diversas personas. Queda completamente controlado por el poder incipiente y económico que está surgiendo en torno al campo, a la provisión de alimentos. También por cambios cuando el intercambio mercantil prolifera de una manera transversal y también es lo que permite una sociedad más centrada en el grupo, más centrada en la habitabilidad humana. Una sociedad que se centra en las ciudades, que se centra en las poblaciones y no tanto en verlas o sentirlas como un lugar donde vivir y dormir seguros, sino un lugar donde habitar, un lugar que construir, un lugar donde crear cultura. Tanto lo malo, los sistemas más piramidales, como los aspectos positivos como la cultura y los progresos filosóficos y científicos se deben en gran medida a la capacidad que nos proveyó el campo y nuestra capacidad de observación para cultivar y pasar de ser nómadas a sedentarios. Os esperamos, nos decían los campos. Os esperamos, repetían los bosques. Sabes, Aliosa, aún creo oír las voces, aún oigo, os esperamos por las noches. Pasados los milenios, llegamos a la fisiocracia, un sistema político que defiende que el fundamento económico del Estado se basa en el medio agrario. No por ecos del pasado, sino por una evidente cuestión de presente. ¿Dónde surge la comida? ¿Dónde surge el alimento? Pues de la ganadería y sobre todo de la agricultura, que es también lo que permite que exista la ganadería. Desproveer el campo en defensa de la industria trae consigo graves problemas no solamente económicos y de vertebración del territorio, de población y de capacidad también de construcción de los estados, sino que genera problemas evidentes de suministros, de alimentos y mercantiles. Es por ello que se producen diversos choques políticos. Estamos hablando de que, si bien el campo ha constituido que las ciudades, las poblaciones, se fueran haciendo más urbanitas y se constituyese una cultura, a raíz de ello también ha habido una disgregación importante entre la periferia rural, los humanos que cultivan y quienes se dedican, en base a ese suministro de alimentos, a la cultura, al mercadeo, a la industria. Primero con las manufacturas, posteriormente pues con la producción industrial. Ahí se genera un contrapoder económico, que es el industrial, que necesita arrebatar la mano de obra que requiere el campo y controlar también esa economía del campo. Así es como llegamos a nuestros días, con un enfrentamiento entre campo y ciudad, que en realidad es un enfrentamiento entre poder industrial y poder agrario.
¿Por qué? Pues porque para las tareas agrícolas, sobre todo antes de la mecanización, se necesitaban numerosas plantillas de seres humanos que en muchas ocasiones, como bien sabemos y desgraciadamente, se suministraban a partir de la esclavitud, pero en otras muchas, y sobre todo cuando la esclavitud se va aboliendo, simplemente se trata de trabajadores. Pero esos trabajadores estaban sujetos a ese medio rural. Por otra parte, el medio rural, lejos de ser una economía agresiva, también permitía a quienes vivían de ella ciertas ventajas, como bien refleja, por ejemplo, León Tolstoy en sus ensayos filosóficos al respecto de la cuestión agraria. Podemos observar, por ejemplo, que mientras que la ciudad es una economía cerrada, dependiente del mundo agrario, sí, pero cerrada para sus trabajadores, una sociedad de servicios, una sociedad, como diría Tolstoy, de esclavos, de una neoesclavitud, donde todo tiene que sernos provisto, los alimentos, la vivienda, ya sea por compra o alquiler, el trabajo, y por tanto no ser capaces de conservar unos puestos de trabajo al precio que sea, nos conlleva la desprotección absoluta. En el medio rural no es del todo así. Y no es del todo así porque la mayoría de personas pueden hacerse con una pequeña parcela de tierra, como estamos viendo ahora con el resurgimiento de los huertos urbanos. Y con muy poco espacio de tierra vamos a recibir alimento. Alimento necesario para hacer algo importante, que es comer. Para poder tener incluso animalitos de granja y poderlos alimentar. Para ser en gran medida independientes desde un punto de vista de subsistencia, que no desde un punto de vista económico, porque eso no implica que se siga necesitando obtener dinero y se siga necesitando vivir. Esto es muy importante porque ya no solamente es una cuestión de sostenibilidad, que sí, sino también es una cuestión de futuro, de pervivencia humana. Y esto es de lo que les quiero hablar a continuación. El campo nos reclama también nuestro presente y, como hemos visto en los apartados anteriores, es en este momento en el que debemos prestarle especial atención. El medio rural como política de reequilibrio frente a la ciudad, como reconciliación con nuestra propia naturaleza, con la humana, que es una naturaleza que precisa de los animales, que precisa de las plantas, que precisa del entorno natural, tanto como de su entorno social. Es el momento de volver a mirar el campo como una economía, como un medio de mejorar nuestro modo de vida, el individual y el colectivo. De mejorarlo distribuyendo la industria por distintos focos y no solamente en grandes ciudades. De romper ese modelo hegemónico que crea entornos urbanos de 10, de 12 millones de habitantes, que aspira cada vez a crecer más y a condensar a las personas en espacios más limitados y que sin embargo las distribuye a través del paisaje. Ese equilibrio que preserva la naturaleza lo más pura posible, los bosques, las selvas, y al mismo tiempo gana terreno para el cultivo, para cambiar nuestra forma de alimentación y también para mantenernos en una mayor libertad de vida. Porque sí, el campo es libertad. Y así llegamos al final de este nuevo episodio de los Ingenios de Dédalo, que espero que les haya gustado y sobre todo les haya hecho reflexionar. Les esperamos en el siguiente con toda nuestra ilusión y nuestras ganas de encontrarles al otro lado de las ondas.